Hola, soy Marcos, bienvenidos a un nuevo video tutorial de Layout 2016. Vamos a continuar entonces viendo preferencias. Vamos a venir a Edit, Preferencias, y dentro de Preferencias nos vamos a la primera opción, que es a Aplicaciones. Dentro de aplicaciones, igual que tenemos en SketchUp, tenemos la opción de elegir aquí en Choose, elegir una ruta a un programa específico para tratar, entonces, por ejemplo, en este caso, un editor de imágenes o en este caso, un editor de texto. Nosotros podríamos, por ejemplo, aquí elegir, yo vendría en Choose, venirme aquí, buscar entonces, por ejemplo, el disco C de mi máquina. Podría buscar Adobe Photoshop, por ejemplo, ¿no? Program Files, Adobe, venir a buscar a Photoshop y buscar el ejecutable. ¿Sí? Y de esta forma tener configurado entonces Photoshop como mi editor de imágenes dentro de Layout. Y un editor de texto podríamos elegir, por ejemplo, Word, ¿sí? Si quisieran. Pueden poner Choose, buscar y poner Word o Notepad o cualquier editor de texto que a ustedes se les ocurra con el cual quieran trabajar. En Backup tenemos, igual que en SketchUp, la opción de que la máquina nos cree automáticamente entonces un backup cada vez que nosotros salvamos el dibujo. O sea, que nosotros cada vez que salvamos el dibujo, la máquina va a crear dos archivos. Uno que es el backup y el otro que es el dibujo que nosotros estamos salvando. Eso es lo que hace este tilde. Pueden quitarlo o dejarlo. Yo recomiendo que esto lo dejen. Ahora, en Autosave, al igual que en SketchUp, acá hay que tener en cuenta que cuando la máquina hace un salvado, cuando la máquina guarda un archivo, sobre todo si este archivo es grande, la máquina se pone bastante lenta, y más si la máquina no es buena, o sea, no es que no sea buena, sino que la máquina no tenga recursos suficientes como para trabajar con la cantidad de geometría que está trabajando, como es el caso normal de mi máquina. Entonces, hay que tener muy en cuenta qué es lo que se está haciendo aquí y ver si realmente no nos perjudica esto del autosave y los minutos cada cuánto la máquina hace entonces un salvado de esta información. Si bien esto es importante porque ante un corte de luz o cualquier programa, un cuelgo de máquina y demás, nosotros no perdemos todo el trabajo, hay que ver que el beneficio no nos termine siendo peor que si no lo tuviéramos. O sea, en mi caso, por ahí, en un intento de querer salvar un backup, me cuelga la máquina. Entonces, me termina siendo peor o sea, la solución termina siendo peor que si yo realmente no utilizo esto. Así que en mi caso yo le voy a sacar el tilde, no quiero que me haga autosave de nada, y el que tengo que salvar el trabajo voy a ser yo y recordar yo que tengo que salvar mi trabajo o puedo perder mi trabajo, ¿sí? Ustedes lo configurarán en base a sus máquinas, sus equipos y cómo ustedes noten que andan sus equipos. Otra cosa que pueden hacer es que en vez de cada 5 minutos, que se lo salve cada 30 minutos, por ejemplo, para que si pierden, bueno, pierdan esos últimos 30 minutos y no más, y no sea tan seguido el hecho de que la máquina está queriendo salvar esa información. En folders tenemos tres lugares que son muy importantes. Estos lugares hacen referencia a donde la máquina tiene guardados los templates, ¿sí? Cuando ustedes instalan Layout, por ejemplo, la máquina junto con Layout instala template, que son los que ustedes ya vieron cuando nosotros arrancamos el primer video de Layout. Vieron que yo tenía unos templates que podía usar. Bueno, esos templates están guardados en un lugar específico. Acá tienen esas rutas donde están guardados esos templates, ¿sí? Uno es dentro de Program Data, dentro propiamente de SketchUp, y el otro es dentro de la carpeta propia del perfil que ustedes tienen dentro de Windows. Lo mismo para los scrapbooks, que ya vamos a ver qué son, pero son librerías de símbolos que ustedes pueden utilizar para hacerles la vida más fácil, o para colocar entonces simbología dentro de sus planos, líneas, símbolos, símbolos de escala, símbolos, no sé, de todo tipo de símbolos, y que ustedes inclusive pueden dibujar y agregar a sus librerías. O pattern fill imágenes son, ¿cómo decirles? Son... ¿cómo les explico esto? Que hablando, ya se los voy a mostrar, pero digo, son como si fueran tramados de dibujo, ¿sí? O tramados de dibujo que ustedes pueden colocarle a ciertas geometrías, ¿sí? Por ejemplo, no sé, un pattern puede ser todo lleno de tipos de cruces que simbolicen ser como si fuera un alambrado, ¿sí? Por ejemplo, para dar una idea.
o un montón de puntitos, o un montón de formas raras que simbolicen ser arena, ¿sí? Es una forma de colocar algún tipo de material, no es un material, pero digo, es algo que simboliza ser algo en el dibujo y está producido por algún tipo de patrón, ¿sí? De patrón repetitivo dentro del dibujo. Estas son las rutas donde la máquina por default entonces tiene archivado esos templates, scrapbooks o pattern. Eso no quita que ustedes puedan generar rutas nuevas. O sea, si ustedes están trabajando en una empresa, lo más común es que haya una máquina que sea servidor, ¿sí? Hay una máquina o más de una máquina que son servidores en la cuales se encuentran todos los templates, los scrapbooks y los patterns. ¿Para qué? Para no tener todo el mundo repetido ni cosas diferentes cada uno de nosotros y que todos trabajemos con lo mismo. Entonces una cosa que tendrían que hacer en la empresa es configurar entonces los accesos directos a esos servidores a donde se encuentran, por ejemplo, los templates de la empresa, los scrapbooks que usan en la empresa o en el estudio de arquitectura, los patterns y demás. Inclusive si ustedes no trabajan en una empresa y trabajan en su casa, también pueden, por ejemplo, tener un disco externo, ¿sí? O tener algún tipo de backup ustedes, por el hecho de que si les pasa algo a su máquina, ustedes no pierdan entonces toda esa información que ustedes tenían. Entonces también puede ser normal o cotidiano el hecho, por ejemplo, que ustedes tengan un disco externo USB y en ese disco externo USB ustedes tengan sus librerías o sus carpetas con las cuales ustedes suelen trabajar. Eso normalmente para el diseñador es como oro en polvo, ya sea que tienen las texturas, las imágenes, tienen los templates, los scrapbooks, los patterns, no sé, todas las cosas que la gente que nos dedicamos al diseño usamos habitualmente y con la cual nosotros vamos generando con el tiempo y nos vamos guardando. Eso nos hace la vida mucho más sencillo y nos hace que seamos más profesionales a la hora de trabajar porque nos hace ahorrar mucho tiempo. No es del todo normal o del todo común el que la tengamos en la máquina con la cual trabajamos siempre. ¿Por qué? Porque en caso de, como les digo, en caso de que nosotros tengamos un quiebre, que se nos rompa el disco rígido, que se nos queme la máquina, cualquier cosa, tenemos muchas chances de perder entonces nuestro trabajo. Un consejo que les doy, lo que yo suelo hacer, yo suelo no cambiar estas rutas, yo suelo dejar las rutas como vienen por default, pero lo que sí hago es me hago backup en DVDs. Yo me hago continuamente backup en DVDs de mis carpetas, o sea, de las carpetas donde tengo los templates, los scrapbooks, los patterns, las texturas, imágenes, modelos 3D y demás. Continuamente, por lo menos una vez cada un mes o cada 2 meses, yo me salvo en DVD esa información o agrego en DVD la información que me faltaba. De esta forma, si me pasa algo con las máquinas, o sea, si yo tengo algún problema con mis máquinas, o cualquier cosa que pasa con las máquinas, yo siempre tengo esta información nueva en DVD para no perderla. Y de hecho, hay veces que tengo duplicada la información. Hay veces que tengo en varios DVD la misma información. Porque los DVDs también pueden fallar, también se pueden caer, también se pueden romper, también los puede agarrar el perro, los puede agarrar un nene. O sea, nunca la información está suficientemente segura. Créanme que es así porque me ha pasado de todo. En general, nosotros tenemos otro punto súper importante y es el que haga autorrender. Voy a tratar de explicarlo rápido, pero es un tema complicado. Autorrender es lo siguiente. Nosotros cuando trabajamos en SketchUp, nosotros trabajamos en formato vectorial. Nosotros estamos trabajando con vectores. ¿Qué son los vectores? Son cosas que nosotros las podemos achicar o agrandar y nosotros no perdemos calidad. Si ustedes trabajan con imágenes de bit, ustedes están trabajando con imágenes rasterizadas, no son vectores. Y como no son vectores, no se calculan matemáticamente. Los vectores se calculan matemáticamente y por eso nosotros podemos agarrar una línea de 30 centímetros y ponerle 1 metro y siempre se va a ver una línea perfecta. En cambio, si nosotros agarramos una imagen de una línea y la tenemos en 30 centímetros y la llevamos 1 metro, la imagen se va a ver horrible. Esto es porque no hay cálculos matemáticos que hacer, lo único que hay que hacer es agrandar la imagen. Y al agrandar la imagen, nosotros estamos haciendo como un efecto de lupa. Nosotros estamos acercándonos a tal magnitud, nosotros empezamos a ver un montón de cosas que no queremos ver porque se ve horrible. ¿Sí? Esto es lo mismo que eso. Imagínense que entonces rasterizar sería como poner un microscopio electrónico arriba de la mesa, ¿sí? Si nosotros vemos la mesa, vemos la imagen y la mesa está hermosa.
Pero si nosotros agarramos y ponemos un microscopio electrónico que amplíe la mesa 1.000.000 de veces, vamos a ver un montón de bichitos caminando arriba de la mesa, ¿sí? Me imagino que lo habrán visto alguna vez en Discovery o en alguna cosa de esas, ¿sí? Van a ver un montón de cosas que preferirían no ver. Bueno, eso es una imagen rasterizada. Las imágenes rasterizadas se crean con la clara idea de no ser agrandadas, ¿sí? Cuando uno las crea, las tiene que crear con conciencia y tiene que saber que la imagen que está creando, la imagen rasterizada que está creando, en lo posible tiene que quedar siempre el mismo tamaño. Y si va a pasar algo con la imagen, en lo posible que sea achicarla, pero nunca agrandarla. Porque cuando uno achica no tiene mayor inconveniente, pero cuando uno agranda empieza a ver estos bichitos. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Es una explicación burda, pero espero que sea clara, ¿sí? Entonces, cuando es rasterizado, cuando una imagen está rasterizada, tenemos que tener bien claro cómo la queremos ver. Y de entrada nosotros decirle, bueno, esta imagen la queremos ver de tantos píxeles por tantos píxeles. Si nosotros, cuando la rasterizamos, le decimos a la máquina que la rasterice en ese formato se va a ver perfecta, pero no hay que agrandarla. Ahora, cuando la imagen vectorial pasa a ser rasterizada, la máquina hace un proceso y hace unos cálculos. Esos procesos y esos cálculos no son inmediatos y mucho dependen de la cantidad de cálculos que la máquina tiene que hacer, de la cantidad de geometría involucrada y del tamaño que estamos haciendo nosotros esos cálculos. Esto de automáticamente renderizar es que nosotros cuando traemos un dibujo a la plataforma 2D, nosotros lo estamos rasterizando. O sea, nosotros agarramos un dibujo que era vectorial y la máquina cuando nos lo muestra en una ventana, lo está rasterizando, lo está transformando en una imagen. Si nosotros le dejamos esto de renderizar, la máquina lo hace transparente a nosotros. O sea, nosotros no nos enteramos de nada, la máquina lo hace esto. Cada vez que nosotros giramos la imagen, rotamos la imagen, la agrandamos, la achicamos, cualquier cosa que hacemos, la máquina está yendo a buscar al modelo de SketchUp que está vectorizado, lo está trayendo al layout y lo está rasterizando, ¿sí? Eso hace que una máquina que sea vieja o una máquina que tenga pocos recursos la mate. Por eso sigo con SketchUp. Por eso el layout muchas veces se cuelga, muchas veces no sabemos por qué deja de responder, muchas veces pasan un montón de cosas que no entendemos por qué nos pasa. Bueno, una explicación de por qué nos pasa es esto. Es que nosotros cuando nos estamos metiendo con las imágenes y cada vez que nosotros estamos trayendo una imagen nueva de algo que hicimos en SketchUp adentro del layout, el programa solo lo está automáticamente renderizando. Así que véanlo ustedes si lo dejan tildado o lo quitan. Yo recomiendo que si las máquinas tienen menos de 4 GB de memoria y las máquinas son peores a un Core 2 Duo, le saquen el tilde, ¿sí? O sea, si ustedes tienen una máquina que es peor a un Core 2 Duo, ¿sí? O sea, tienen un microprocesador que no es Core 2 Duo, no es Core i5, no es Core i3, no es Core i7, sáquenle el tilde. Si tienen menos de 4 GB de memoria, sáquenle el tilde, ¿sí? Si es un equipo viejo, una máquina vieja y ustedes no saben qué es y la máquina es vieja, sáquenle el tilde. Si es una notebook barata, sáquenle el tilde, ¿sí? Si es una notebook que vale 3.000, 5.000 pesos, sáquenle el tilde porque la máquina no es buena seguro, ¿sí? Entonces, se van a ahorrar mucho dolores de cabeza y yo después les voy a enseñar cómo hacer a renderizar cuando tengan que renderizar. No que la máquina lo haga continuamente, sino que lo hagan cuando ustedes realmente lo necesiten y a conciencia, ¿sí? Bien, vamos a presentación. En presentación tenemos entonces, si queremos que tenemos más de un monitor, si queremos verla en el mismo monitor, la presentación, o en un monitor nuevo o un monitor secundario. Esto es para los que tengan más de un monitor conectados a sus PC. Las escalas, tenemos un montón de escalas que nos da por default entonces layout, pero nosotros podemos crear las nuestras. Nosotros acá podemos cambiar estos números y podemos cambiar a feet, pulgadas, milímetros, centímetros, lo que quisiéramos en el modelo y crear nuestras propias escalas. Simplemente es elegir acá el tipo de unidad, el tipo de medida, ¿sí? Y agregarla y automáticamente la agregar en la lista. Los shortcuts, ya lo vimos, son los atajos de teclado, y Startup es entonces donde nosotros tenemos la posibilidad de que la máquina chequee si hay una nueva versión de layout para instalarla, por ejemplo. Si ustedes lo tienen tildado, la máquina se va a fijar. Yo en mi caso se lo voy a sacar porque prefiero ser yo el que me fijo si hay una nueva versión y no quiero que la máquina se esté conectando a internet sola cada vez que yo arranco el layout. Y acá tenemos, si ustedes quieren, cuando arrancan el layout, si quieren que se abra esa pantalla de Getting Started, que yo les dije, donde ustedes pueden elegir una plantilla. Si ustedes quieren empezar siempre un documento en blanco y que no se abra Getting Started, o si ustedes quieren arrancar siempre con una plantilla. Si les pasa esto, de que ustedes no saben por qué y siempre arrancan con la misma plantilla y no la pueden cambiar, bueno, el tema lo tienen acá, ¿sí? En algún momento alguien puso que arranque
como les dije yo en algún momento como en SketchUp, que arranque siempre con la plantilla X y la máquina siempre va a arrancar con esa plantilla y nunca más vamos a mostrar entonces la opción para que nosotros les digamos con qué plantilla queremos arrancar. Y es todo por preferencia. Se hizo un video bastante largo porque había un par de puntos importantes, como era entonces la parte de autorrender y como era la parte de folder, que son realmente dos lugares muy importantes, al igual que backup, que les puede traer dolor de cabeza a más de uno. Sobre todo, como les digo, sobre todo con máquinas que sean viejas y con bajos recursos. Otro tema importante es la placa de video. La placa de video, hoy en día, para trabajar con plataforma de tres dimensiones, ustedes tienen que estar hablando de una placa de video que tenga 1 GB de memoria dedicada para video. Si ustedes están usando una máquina que tiene una placa de video onboard y de por sí la máquina no es buena y la máquina no es nueva y tienen 4 GB de memoria, de las cuales 1 GB de memoria se lo está comiendo la placa de video, en realidad tienen 3 GB de memoria, ¿sí? Entonces, ustedes no tienen que ser técnicos de computación, pero sí tienen que tener conciencia del equipo con el cual están trabajando. Si bien se puede trabajar, porque yo lo he demostrado continuamente con mi Core 2 Duo, que se puede trabajar, hay que tener muchas cosas en cuenta, si no se van a volver locos, se les va a colgar la máquina cada 2 minutos, ¿sí? Las cosas a tener en cuenta, entonces el autosave, las cosas a tener en cuenta, como ya les dije, es el tema este de dónde guardar la información y, por ejemplo, que no haga autorrender en forma automática. Si es una máquina vieja, por favor, sáquenle el tilde, ¿sí? Nos vemos en un próximo video. Chau, chau, gracias.